Vamos a empezar en esta noche y no sin antes ponernos en las manos del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, gracias porque nos tienes aquí reunidos una vez más. Estamos aquí una noche más compartiendo el pan de la palabra. Gracias, Señor, por tenernos aquí nuevamente, por los que nos has llamado para poder estar aquí. Te pedimos que envíes tu Santo Espíritu para que sea quien abra en nosotros los oídos espirituales. Permítenos, Señor, que estas enseñanzas puedan entrar hasta lo más profundo de nuestro ser, ya que tu palabra es viva y eficaz. Es como una espada de doble filo que atraviesa y entra hasta donde se divide el alma y el espíritu. Gracias. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí. Gracias por cada uno de mis hermanos que están ya conectados, y también pongo en tus manos a aquellos que todavía vienen, tal vez llegando del trabajo, o que por alguna u otra razón no van a poder conectarse el día de hoy, pero que sabemos que de alguna u otra manera llegará la enseñanza a ellos también. Señor, permítenos que podamos ser puentes de tu amor, de tu misericordia. Enséñanos a amarte cada día más, Señor. Permite que lo que estamos aprendiendo también aquí podamos entregarlo a los demás. Que lo que estamos aprendiendo no nos quedemos con ello, ya que eso es como los talentos y no podemos enterrarlos porque sabemos que un día tú, Señor, nos pedirás cuenta de ello. Permítenos que podamos ponerlos a trabajar, entregarlos a los demás, que no nos quedemos con ellos, Señor. Por eso nos ponemos en tus santas y benditas manos. Y a ti, Madre Santísima, te pedimos también que seas tú quien nos cubra con tu santo manto y permita que podamos llegar también un día, estar de frente y entregarle cuentas como nos lo pide tu Hijo Jesús. Todo lo ponemos en tus manos, amado Jesús, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muy buenas noches para todos. Aquí, una vez más, quiero pedir mil disculpas porque el miércoles de la semana pasada tuve un inconveniente y no pudimos pues hacer la transmisión. Entonces, aquí estamos retomando el día de hoy. También hoy tengo la dicha, la bendición, la gracia de poder contar con mi familia que están aquí frente a mí, junto con ustedes. Ustedes están en las cámaras, en la pantalla, pero a mi familia la tengo en vivo aquí. Así que no se me extrañen si escuchan un ruidito por ahí o que me tiran un besito. Pero por aquí están conmigo. Así que, bueno, a todos, a mi familia y a ustedes les doy la bienvenida. Y el día de hoy yo no veo al padre Julián, no sé si estará por ahí, si todavía no se ha conectado, si no ha llegado. Levante la mano, padre, si está por ahí. No, está todavía, no se ha conectado. Bueno, pero vamos a empezar con el tema del día de hoy. Es un tema que yo les voy a decir que es muy, muy importante. Y realmente yo sé que todos los temas son importantes, pero este tema del día de hoy, vamos a hacer dos temas en uno, porque tratan de lo mismo. Pero el día de hoy vamos a hablar del anticristo. El anticristo y de la apostasía. Me imagino que ustedes alguna vez ya han escuchado hablar del anticristo, hablar de lo que es la apostasía, pero siempre repito lo mismo. Yo digo, nunca terminamos de aprender porque a veces nos entra por aquí y nos sale por aquí. Entonces queda, como quien dice, un poquito solamente. Pero es muy bueno porque podemos ir aprendiendo más y más. Entonces, el día de hoy vamos a empezar. Miren, para los que recién se están conectando,
Estamos hablando, o vamos a hablar del tema del anticristo y de la apostasía. El término procede del griego auti, o sea, anti, que significa sustituto u opuesto. Eso es lo que significa anti o auti en griego. Y splotok, que significa, que es Cristos. Y Cristos significa ungido y Mesías. Entonces, con el significado literal de aquel que sustituye o se opone al Mesías. Eso es el anticristo. Así, literalmente, como lo escuchamos, anticristo, aquel que sustituye o se opone al Mesías. Ustedes alguna vez han escuchado también esta palabra, anticonceptivos, anticultural, lleva ese anti antes, pero eso es como quien dice que está en contra de eso. Está en contra, o sea que no se apoya a esto. Pero yo quiero hacerles este comentario y a la vez pregunta. Miren, el anticristo es el Papa. Ah, ¿verdad que todos nos asustamos? ¿Alguna vez alguien ha escuchado esto? ¿Verdad que sí? Sí. Eso es algo que se escucha y podemos decir que es de todos los hermanos separados. Y yo sé que hay muchas personas que son nuevas o que las han agregado el día de hoy, por ejemplo, o la semana pasada. Quiero que sepan que estos son temas de apologética. Los temas de apologética en sí, el grupo que tenemos, se llama En Busca de la Verdad. Pero para los que no saben el término de la apologética es la defensa de nuestra fe. Pero cuando hablamos de nuestra fe nos referimos a la defensa de nuestra iglesia, la defensa de nuestra doctrina, la defensa del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No es pelear, no es realmente buscar conflicto con los hermanos, no. Simplemente que nosotros tenemos que estar preparados, educados. Y yo les voy a decir que todavía el día de hoy me apareció a mí en las redes sociales un video de una persona hablando, miren, barbaridades, hablando cosas tan feas, cosas tan realmente horrendas del Papa Francisco. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible? O sea, pero tenemos la plena confianza de que ninguna de esas personas que atacan al Papa Francisco va a poder derribarlo a él ni derribar a la iglesia. Es una promesa del Señor. Eso lo dijo a Pedro. O sea, ni los poderes del infierno podrán destruirla. Pero sí escuchamos que dicen el Papa, sí, que el Papa es la bestia, que el Papa es el anticristo. Ajá. Imagino, ¿verdad? Que sí, muchos han escuchado eso. Pero vamos a analizar eso. Cuando escuchamos que dicen que la marca de la bestia, que el 666 o el 666, yo les voy a decir que es pura ignorancia. Ignorancia no es una palabra ofensiva. Eso, ignorancia significa que uno ignora algo, que uno no sabe, no tiene el conocimiento. Si a mí me dicen, vamos, te invito para que vamos a ir a un juego de pelota, como le dicen aquí, de béisbol, y me meten a la cancha y me llevaron el bate, yo eso no lo sé jugar. O sea, soy ignorante en eso, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de las personas que son ignorantes, es en la materia, en eso, a eso es a lo que nos referimos. Entonces, escuchar hablar solamente que el Papa es el anticristo, que el Papa es la bestia, que la marca del 666. Les voy a decir algo.
Le vamos a hablar un poquito de lo del 666 en un momento, pero les voy a, para que no sea solamente hablando y hablando yo, que sean mis palabras, les voy a dar a ustedes, que ustedes busquen. Recuérdense siempre tener la Biblia a la mano. Muy importante, la Biblia. La Sagrada Escritura no nos puede faltar, no nos puede faltar la Biblia. Luego vamos también a tener otro tema, si Dios lo permite, sobre la Biblia. Pero los que no tengan la Biblia a mano, siempre les recuerdo, un lapicero, un lapicito, una hoja, un cuadernito, algo, y apunten la cita. Después ustedes la pueden buscar más detenidamente. Primera carta de San Juan, capítulo 2. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18. Yo les voy a leer lo que dice. Estamos hablando, el tema de hoy es el anticristo y la apostasía. Y van a ver qué claro. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice, hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Y esto no es maldad contra los hermanos que se han salido, que han dejado la Iglesia Católica, pero cuando escuchan eso, lo primero que dicen es, sí, aleluya, gloria al Señor, es el Papa, el anticristo. No podemos, porque la persona que sale automáticamente de la Iglesia, lamentablemente, le agarra una cosa contra la Iglesia y contra el pueblo completo, empezando desde el Papa. Realmente es un odio, algo que eso no viene de Dios. Lógicamente no viene de Dios. Escuchen, hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Pero escuchen lo que viene. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? No es el Papa. Si fuera el Papa, como dicen los protestantes, preguntémonos, bueno, ¿cuántos papas son los que han pasado desde San Pedro hasta el día de hoy? Ajá. ¿Y cuál de todos sería entonces el anticristo? Porque ese es un invento. Imagínense que los protestantes empezaron hace 500 años. Antes de los 500 años, ¿quién andaba diciendo el anticristo que dice la Sagrada Escritura? Ese es el Papa. No, es un invento. Dice, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Escuchen esto, pongan atención. Esa gente salió de entre nosotros. Imagínense, esa gente salió de entre nosotros. Ajá. Pero no eran de los nuestros. Pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Es así como descubrimos que no todos son de los nuestros. Quiero que piensen en esto, que lo analicen bien. ¿Quiénes son los que han salido de entre nosotros? Si fuera el Papa, como dicen, el Papa no ha salido de los protestantes y se ha convertido al catolicismo, al verdadero cristianismo. No, es al contrario. Los que han dejado nuestra iglesia, ellos no se dan cuenta, y por eso es que el anticristo y el apóstata, estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque apostasía es renegar de nuestra fe. El simple hecho de salirse y decir, el Papa es la bestia. Imagínense qué ofensa tan grande. Eso
Realmente eso es la apostasía. El apóstata, el anticristo hace eso. El que se sale de la iglesia, el que se sale, es el que se convierte en anticristo, en apóstata. Miren, por ejemplo, vamos a pasar ahí mismo, en la misma carta de San Juan, donde estamos en el capítulo 2. Vamos a ir al versículo 22. Al versículo 22. Dice, ¿y quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el mentiroso, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Pues el que niega al Hijo ya no tiene al Padre, y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Y entonces escuchamos decir, no, pero yo no reniego. Yo no digo, yo no ando diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios es nuestro Padre. Nosotros no decimos eso, nosotros estamos apoyando eso. Ajá. Pero van a escuchar algo más. Permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanecen ustedes lo que oyeron desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo prometió y que es la vida eterna. Por ejemplo, les voy a dar una cita más. San Juan capítulo 6. Escuchen esto. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Y les voy a dar, de una vez les voy a dar el versículo 66. El versículo 66. Si ustedes unen el capítulo 6 y los versículos 66, escuchen lo que dice. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Ajá, ¿se dan cuenta? ¿De quién estamos hablando? Del anticristo, del apóstata. Pero ¿por qué fue que ellos se fueron? ¿Por qué sería? Escuchen. Jesucristo dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Versículo 55 del capítulo 6. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre permanece en mí, como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Pero ¿cuál fue el problema aquí con los discípulos, los que lo seguían? Ellos se escandalizaron y dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Y eso es hasta el día de hoy. ¿Por qué se sale la gente de nuestra Santa Madre Iglesia Católica? Por lo que dice el versículo 64 del capítulo 6 de San Juan. Hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó,
Como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Y ahí viene nuevamente el 66. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. ¿Sí? 6, 6, 6. Entonces, ¿quiénes son los anticristos? El anticristo no es el Papa. Son aquellos que no aceptaron la doctrina de Cristo, el mensaje de Cristo. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Lo dice la primera carta de San Juan. ¿Sí? Les voy a dar una cita más, porque estamos hablando del anticristo y de la apostasía. Vamos a ir para los que recién se han conectado, estamos hablando, el tema de hoy es del anticristo y de la apostasía. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 1 y 4. Muy bien. Dijimos Segunda de Tesalonicenses. Los que no tengan la Biblia a mano pueden escribir, anotar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 en adelante. Escuchen. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Estamos hablando del anticristo y de la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual se opone, ¿sí? Voy a repetir el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Miren lo que dice el versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. ¿Ah? El apóstata se opone, está en contra de las cosas de Dios y en contra de los objetos de culto. ¿Y saben qué? Que los hermanos separados no tienen esos objetos de culto. Por ejemplo, nosotros tenemos las imágenes. ¿Y qué dicen ellos? No a las imágenes, que ya dimos el tema, ¿se recuerdan? El tema de los ídolos y las imágenes. Éxodo 24 dice que no te harás imagen de nada que arriba en el cielo. ¿Y saben qué? Ese es el disco de siempre, el CD de estarlo repitiendo todo el tiempo. ¿Quiénes serán los que dicen que van directo a Dios
y las imágenes no son importantes? Pregunten eso, ustedes también pregunten. ¿Quiénes serán los que dicen que no necesitan imágenes? Miren aquí a mis espaldas, aquí atrás. Yo tengo la imagen de la Virgen de la Altagracia. Aquí está la imagen del Señor de la Divina Misericordia, Jesucristo, la Divina Misericordia. Atrás está una estatuita del Divino Niño. Para nosotros son objetos de culto, ¿sí? Tenemos las imágenes, tenemos la cruz, el agua bendita, la Eucaristía. ¿Se dan cuenta que estábamos leyendo del discurso de Cristo del pan de vida, que es la Eucaristía? Tenemos eso. Pero aunque la Eucaristía haya sido instituida por Cristo, ellos la quitan, se oponen a ella, se oponen a lo que viene de Dios. Eso es lo que dice el versículo 4. Estamos leyendo Primera Tesalonicenses. Bueno, yo había dicho segunda o primera, perdón. Creo que es segunda. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Se oponen a lo que viene de Dios. Esos se llaman apóstatas. Reniegan de las cosas de Dios. Reniegan de todo. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 21 al 23, dice, Jesucristo dijo, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les quedarán perdonados. Ajá. ¿Y qué es lo que dicen nuestros hermanos? No, que nadie tiene en la tierra la potestad para perdonar pecados. Que eso no es bíblico. Eso se llama renegar de las cosas de Dios. Aquí lo dice. ¿Sí? Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se opone, dice. Yo lo siento mucho, pero hay muchos que se ofenden, pero yo no. Este no es un tiempo, mis queridos hermanos, para andar, como caminando sobre cascarita de huevo, para ver que no se va a ofender la persona. Si se trata de defender nuestra fe, tenemos que ser sinceros, honestos y hacerlo con respeto. ¿Sí? Ellos todos están en contra de lo que dejó escrito, de lo que dijo Jesucristo. Entonces, el apóstata es aquel que divide, el que está en contra de lo que Dios dejó. En contra de lo que Dios dejó. Veamos en la primera carta de San Juan. ¿Se recuerdan que estábamos leyendo San Juan? Primera carta de San Juan. Primera carta de San Juan, pero ahora vamos a leer en el capítulo 4. En el capítulo 4. Nosotros estábamos leyendo Primera de San Juan, capítulo 2. Ahora vamos a leer en el versículo 4. Vamos a leer el 4. 4:1.
en adelante. Escuchen. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y saben que escuché a un hermano protestante diciendo, nosotros no negamos eso. Nosotros decimos, creemos que Jesucristo vino en carne. Por eso nosotros somos cristianos. ¿Qué dice el versículo 3? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Sí? El anticristo. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de los dos? El anticristo y de la apostasía. El espíritu del anticristo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El anticristo, el apóstata, el que no confiesa, el que no dice, pero escuchen, no solo es decirlo de boca, ¿sí? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Yo les puedo decir a ustedes, los que son cristianos católicos, cuando nosotros vamos a la Eucaristía, a la misa, después de la consagración, ese pan, como dicen los protestantes, esa galletita que se comen, ¿saben qué? Después de la consagración, ya no es ese pan. Hay un canto que se canta en el momento de la comunión. Ya no eres pan y vino, ahora eres cuerpo y sangre, ¿sí? Y vives en mí. Imagínense, nosotros con eso confesamos de que Jesucristo ha venido en carne. Pregúntenle a un hermano separado si él cree que ahí es Cristo el que está, ¿no? Y saben que es triste y lamentable que dentro de nuestra iglesia católica también hay muchos que no creen. Así lo dijo Jesucristo. Estábamos leyendo capítulo 6 de San Juan, versículo 66. Que los que no creyeron, de ahí en adelante, de ahí se fueron, lo dejaron a él. Los únicos que quedaron fueron los apóstoles. ¿Y qué fue lo que él les dijo? ¿También ustedes quieren irse? ¿Sí? Y ahí sale el que nosotros le llamamos el Papa, el primero, Pedro. Y después vamos a hablar de ese tema también. Pero él salió y dijo, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Él sí creyó, ellos sí creyeron. ¿Sí? Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. ¿No creen que da pena pensar en que para todo, Cristo Jesús aquí, que mi Padre aquí, mi Padre Dios, que bendito, alabado, glorificado, todo? Eso no es confesar que Cristo vino en carne.
Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Si empezamos hablando lo que yo les dije, el Papa es el anticristo. Wow, eso es lo que escuchamos hablar. Y que no me vengan a decir a mí ellos, esa es mentira porque nosotros no decimos eso, porque sí lo dicen. ¿Y saben qué? Lamentablemente hay muchos católicos que andan repitiendo lo mismo. No los mando a que vayan a ver los videos, pero hay muchos videos que hay personas que se hacen llamar católicos, cristianos. Pero ¿qué son sus temas que tienen los títulos? Todo es hablando en contra del Papa. Hoy todavía, yo les decía en un principio, yo vi un video donde hay un hombre que habla tan mal, blasfemias, inventando. Según él, va y busca en el internet fotografías hasta del báculo del Papa, hasta de donde se hace de donde hacen todas las, ¿cómo se le llama esto? De los miércoles que hacen, eh, se me fue ahora mismo, pero que porque así está hecho el techo, que esos son, aquí aparecen los ojos del demonio, wow, y que el Papa se pone a hacer unos signos con las manos, que esos son diabólicos, y que para que se den cuenta que el Papa que tiene esa gente que le llaman el Papa, que es más, miren, da pena y de verdad que estarlo hasta repitiendo da cosa, es como que si uno estuviera ofendiéndolo. No podemos, no podemos. Y el mismo Jesucristo dijo, maten al pastor y se dispersarán las ovejas. Y eso es lo que pretenden. No sé si me escuchan y me ven porque apareció ahí que el video había sido como pausado o detenido. Pero ¿saben por qué es? Porque estamos hablando del anticristo. Y hay alguien que no le gusta que uno hable de estas cosas. Hace lo que sea hasta con la tecnología. Vamos a volver a la segunda carta de Tesalonicenses. Pero ahora vamos a seguir con los versos 5-12. Estábamos en la segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, y ahora vamos a ir para... Ya habíamos leído, estábamos leyendo el capítulo 2, versículo 1 y 4. Vamos a leer del 5-12. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 al 12. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Imagínense que viene el Señor y él sí va a quitarlo de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Escuchen lo que dice el versículo 9. Inicuo,
cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Mm? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Mm? Yo soy el camino, la verdad y la vida, fue lo que dijo Jesucristo. Pero aquí dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. Si Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo, ellos dicen, esa es mentira. ¿Se dan cuenta qué diferencia? Si Jesucristo dijo, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Ellos dicen mentira, porque nadie puede perdonar pecados. Y así van haciendo una lista muy grande. Ajá. Versículo 15 dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Sí? Desde el principio, más de 2000 años. La doctrina es que nos han venido dando esto, explicándonoslo todo el tiempo, repitiéndolo, pasándonoslo, ¿ok? Por palabra y también dice por carta. Estamos leyendo la segunda carta de Tesalonicenses. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Mm? Muy bien. Pero antes de seguir, ya les quiero preguntar sobre lo que estamos hablando. ¿Qué significa apostasía entonces? ¿Qué es la apostasía? ¿Quién es el apóstata? Apostasía significa separación o división. El apóstata es el que se separa, el que divide. ¿Y acaso el que se separa también no se le llama anticristo? También. Porque está en contra de las cosas de Cristo. ¿Y quién es el que divide? Hay alguien que divide. El enemigo, el maligno, el diablo, el maestro de la apostasía. Que Dios reprenda y lo juzgue allá a sus pies. El que separa con la mentira, el que engaña. ¿Qué es lo que dice donde estábamos leyendo el capítulo 2, versículo 2 de 2 Tesalonicenses? ¿Qué era lo que decía? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Quiénes son
Imagínense, aquí otra vez, ahí va esta. ¿Quiénes son los que escribieron sus cartas y las mandaron para todos lados diciendo que, por ejemplo, en el 2000 se iba a acabar el mundo? ¿Serían los católicos? No. ¿Qué dice ahí? No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, que nadie nos cambie ese pensamiento que a nosotros nos enseñaron, lo que nos pusieron esas bases desde nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, nuestros padres. ¿Sí? Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Miren, que fue como en los 90, por ahí algo así, que yo recuerdo que anduvieron unos rumores de que se iba a acabar el mundo. Bendito Dios. Miren, yo recuerdo que yo era un niño, estaba pequeño y, perdón, en esa ocasión salimos con mi papá, él me dijo que lo acompañara. Se nos entró la noche por ahí, estábamos caminando muy lejos. ¿Y saben qué? Por ahí mi papá se puso a hablar con un amigo en la calle y yo me senté en el piso, en el suelo. Y yo miraba para todos lados, yo miraba la luna porque estaba bien la luna en su punto lleno. Y tenía un temor, yo temblaba del miedo porque había escuchado que ese día se iba a terminar el mundo. Imagínense. Y así de esa manera han engañado a muchos. Hubieron muchas personas que para el 2000 les dijeron que se iba a acabar el mundo, que tenían que vender sus terrenos, sus tierras, tenían que vender sus casas, porque ¿para qué les iba a servir todo eso si iban a morir? Pero ¿saben qué es lo que da pena? Que tenían que venderlo todo, pero tenían que traerlo a su iglesia, a su pastor. Y muchos se suicidaron, muchos se quitaron la vida creyendo en eso. Pero ¿cuál es el problema de nosotros no educarnos, no prepararnos, no leer la Sagrada Escritura? Si el Señor dice en 2 2:2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Con ese ni por espíritu es porque muchos hablan y dicen, es que a mí me habló el espíritu. Ajá. Hay que estar alerta, hay que estar atento a eso. Porque dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra iglesia, hay personas que dicen, a mí me habló el Señor anoche. A mí me habló un espíritu. Miren qué fue lo que pasó, por ejemplo, con el fundador de los que se llaman estos del mormones. Este se llama, este apellido, Joseph Smith, creo que. Miren, que él tuvo un sueño, pero que él soñó 3 veces y que el Señor le decía que había que renovar la iglesia, que no podía seguir donde estaba y que le entregó unas tablas con unos impresos, unas tablas de oro y que, imagínense, y fundó otra secta, los mormones. En algunos lugares, yo creo que aquí he visto, se llaman los santos de los, Jesucristo de los santos de los últimos días, algo así. ¿Cómo hacer eso? ¿Quiénes son los engañadores entonces? ¿Quiénes son los que por palabra o por carta han hablado sobre el fin del mundo? Ya lo sabemos, ya se los dije. ¿Qué dice el versículo 3? Ahí mismo donde vamos. Nadie os engañe en ninguna manera.
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos leído. Por ejemplo, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Eso se llama división. Estábamos diciendo que la apostasía es la división, la separación. ¿Cuántas sectas opinando de diferente manera? Más de 60,000 sectas. Pero cada una dice que es cristiana. Ajá, eso sí. Y como si todos, así van fundando su propia iglesia, separando, dividiendo. A esto se le llama apostasía. ¿Saben cuánto llevamos? Más de 500 años de apostasía. Ya estábamos explicando sobre los objetos de culto, ¿se recuerdan? Nosotros también, se me olvidó agregar esto en los objetos de culto, porque nosotros recurrimos a la Virgen María para llegar a Dios. Recurrimos a la Virgen María de la misma manera que el Señor, que nuestro Padre, la utilizó o recurrió a ella para llegar a nosotros. De la misma manera nosotros la buscamos a ella, recurrimos a ella. Miren qué dice el versículo 4 de la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, ya lo habíamos leído. Pero dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el Papa, el anticristo. Eso es lo que dicen, Eso es lo que dicen los hermanos separados. Y a mí nadie me puede decir, no, nosotros no decimos eso, no, ellos lo dicen. Pero no es así, porque él no rechaza a Dios, ni los objetos de culto, y él no está sentándose en el trono de Dios. ¿Quiénes son entonces los que rechazan a Dios y a sus objetos de culto? ¿Quiénes toman el lugar de Dios? ¿Quiénes toman el lugar de Dios? Y que aunque esté escrito en la Biblia, ellos rechazan y dicen a la gente que eso es mentira, que no hagan eso. ¿Saben qué? Los autonombrados pastores, decimos autonombrados porque realmente ellos se autonombran. No hay una ordenación como la ordenación sacerdotal. Un sacerdote tiene que estudiar 10 años, mientras que un pastor que se llamó así se acuesta a dormir y soñó y ahí que tenía una revelación y el otro día ya se llama pastor. Ellos son los que se sientan en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios, diciendo, no, la Eucaristía, eso es mentira, no vayan ahí. La confesión de pecados, eso también es mentira. Vayan, sálganse de ahí. ¿Qué dicen en los versículos 8 y 9? ¿Se recuerdan qué decía? Que eso es obra de Satanás, que vendrá acompañada con gran poder, señales, prodigios, y que todo será al servicio de la mentira. Cuidado con eso, mucho cuidado. No en todos los lugares que se hacen milagros, eso es obra de Dios. Hay que estar muy atento, cuidado con eso. Porque en la Sagrada Escritura no dice que la iglesia de Dios es donde se hacen milagros. No. Que sí existen los milagros, por supuesto que sí. Pero no es realmente eso lo más importante. Cada día nosotros tenemos el milagro de vida. Abrimos nuestros ojos. Muchos se van. Recuérdense, el que se va es un apóstata, es un anticristo, que deja al cuerpo, la iglesia de Cristo. Muchos se van a una secta, porque les dijeron que ahí hacen milagros. Atentos a esto, que hacen milagros. Y que muchos se han sanado. ¿Sí?
Eso es cierto. Muchos dicen que se han sanado. ¿Mm? Dejan la iglesia de Dios por ir tras los milagros. Dicen que ahí sí hay poder. ¿Acaso no han oído eso? Ahí sí hay poder, poder, poder. Ajá. Pero el verdadero cristiano no se mueve por milagros. Entiéndalo eso. Sino por el amor a la verdad. Alguien levantó la mano por ahí. Dígame. ¿Alguien levantó la mano? No, pues sin querer. Fue un excelente comentario que usted acaba de hacer. Muy bien. El que actúa por sentimiento se aparta de la verdad. Quiero que tengan eso en mente. Nosotros en nuestra iglesia católica, recuerden, es cristiana católica. Ajá. En nuestra iglesia, nosotros estamos por convicción, ¿sí? Convicción, convencidos, ¿sí? Pero el que actúa, dice, por sentimiento, se aparta de la verdad. Ajá, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. ¿Ah? Los verdaderos cristianos debemos mantenernos firmes en la verdad. Todo el que se aparta de la verdad, de la iglesia verdadera de Dios, el que reniega, el que contradice la doctrina, el que se va en busca de los milagros, el que se va porque en otro lado se siente bonito, por sentimiento, por cualquier razón, y deja la verdadera iglesia de Cristo, ese es del que estamos hablando el día de hoy, el apóstata y el anticristo. Les voy a dejar de tarea a ustedes que lean completo. Estamos leyendo la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Ustedes van a leer completo hasta el versículo 17. Bueno, ya les leí lo último, el 17, pero ustedes lo pueden leer todo. Bueno, estamos cerca ya de llegar al final del tema del día de hoy. Pero antes de terminar les voy a decir, ¿para qué tendríamos nosotros que irnos? ¿Para qué tendríamos que irnos a otro lado? A otra iglesia. ¿Para qué? Convirtiéndonos en apóstatas o en anticristos. Si nosotros estamos en la verdadera iglesia de Dios. ¿Ah? Ya nos lo dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Memorícense eso. Primera carta a Timoteo, de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo voy a dejar yo la iglesia? Si es columna y base de la verdad. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Escuchen lo que dice. Escuchen y los voy a leer. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ay, Señor mío. Apostatarán. Estamos hablando de la apostasía. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los tiempos que ya estamos,
Aquí hablaba de los tiempos postreros, el tiempo futuro, pero ya estamos ahí. Algunos apostatarán, o sea, renegarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿De qué estábamos hablando? ¿Se recuerdan? Del creador este que tuvo un sueño, revelaciones y que había que crear una nueva. Y así estamos, lamentablemente, mis queridos hermanos. Escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, lo dice. ¿Cómo? Levantó la mano el hermano Juan Luis. Ya nos pasamos de la hora, van a decir. Sí, una preguntita. Dígame, hermano. Entonces, en el contexto de lo que se ha estado comentando, Ajá. usted sabe que muchas personas dicen que no, que el anticristo es que te van a venir, que le van a poner como un chip a una gente con el número y que no va a poder comprar y eso. No, hermano. Bueno, gráfico, entonces yo quería saber si era literal así o entender bien esa parte, a ver si puede. No, hermano, mire, eso es realmente una, como dice el padre Luis Toro, es una cortina de humo, le llama él. O sea, eso es como tratando de hacer creer que, pues que son otras personas las que van a venir, las que van a ser el anticristo. No. Ya desde un principio lo estábamos explicando. Usted se da cuenta, usted estaba desde el principio de que empezamos a hablar del tema. Anticristo. O sea, en contra de Cristo. Mire cuántas personas por ejemplo, las han asesinado. Incluso hace poco, se da cuenta, en México asesinaron a un sacerdote por estar defendiendo al cuerpo de Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay personas que antes de morir les dicen, reniegue de su fe, reniegue de Cristo, porque si no, va a morir. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Prefieren morir antes que ser anticristos. ¿Sí? Entonces, el problema es de que andan inventando un sinfín de cosas. Y a esas personas que andan, por ejemplo, diciendo eso de que le van a poner un chip a las personas y que, ¿sabe qué? Hay que tener cuidado. ¿Qué fue lo que decía San Pablo a los tesalonicenses? Que van a venir muchos hablando, diciendo, por carta. Ahora, ¿sabe qué? Ya no hacen cartas, ahora hacen videos y los ponen en las redes sociales. Pero no se dejen engañar. No se dejen engañar de lo que dice el Señor. ¿Sí? Nosotros nos mantenemos firmes. Tenemos que mantenernos firmes. No sé si le respondí, hermano, como quería el hermano Juan. En la primera, estamos leyendo primera carta de Timoteo. Yo sé que nos estamos pasando el tiempo. Solamente les doy esta parte. En la primera carta, Timoteo 3 nos habla de la iglesia. Ajá. Y en la primera de Timoteo 4 nos habla de la apostasía. Si ustedes le ponen atención a eso, ustedes van a tener que leerlo completo por el tiempo. En la primera carta de Timoteo 3 nos habla de la iglesia. Y en Timoteo 4 nos habla de la apostasía. ¿Sí? Para que ustedes lo lean también. Ya hablamos de los inventores estos que dicen que les habló el Espíritu. Realmente, cuando el Señor dice que hay que probar los espíritus, en este caso lo estaba hablando San Juan, por medio de la boca de San Juan, es porque no cualquiera que venga diciéndoles que tuvo una revelación o que el Espíritu le habló, tenemos que creerle. No. ¿Qué es lo que pasa? Él mismo dijo, prueben los espíritus. ¿Y saben? ¿Y cómo creen que probamos el Espíritu? Miren, por ejemplo, cuando a alguien le toque la puerta y le dicen, hermanita, nosotros venimos, somos los testigos de Jehová. Un ejemplo, ¿verdad? Díganle, Ave María Purísima. Vamos a ver si le va a responder sin pecado concebida. O dígale usted,
¿Y qué me trae de nuevo el día de hoy? ¿Va? Da la bienvenida. Vengo a predicar la palabra de Dios. Muy bien. Pero antes de que me predique, ¿sabe qué? Quiero que oremos. Vamos a rezarle a la Virgen María. Vamos a decir, Dios te salve María, así como lo hizo el ángel Gabriel. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Pero escuchen esto, vamos a decir como Santa Isabel, porque ella estaba llena del Espíritu Santo. Y ella dijo, bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Si esas personas se van, ya probaron el Espíritu, ¿sí? Para que se den cuenta. Porque el Espíritu Santo era el que estaba en Santa Isabel, la prima Isabel. Por eso es que ella lo dijo así, y por eso repetimos nosotros. Bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Será que estos hermanos vienen y repiten eso? ¿Llenos del Espíritu Santo? No, para que se den cuenta. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, algo tal vez no les quedó claro o posiblemente entraron ya después de que habíamos empezado, solo vamos a dar un par de minutitos porque ya son más de las 9 de la noche. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? No vi si el padre Julián apareció. Levante la mano si está por ahí. El padre. Buenas noches, muchas bendiciones. ¿Cómo están? Bien, padre, aquí extrañando lo que ya no habíamos escuchado su voz. Ay, Virgen de la Alta Gracia, María Purísima. Sí, padre, es que usted se hace extrañar, hombre. Ay, qué Sí. bueno. Yo le felicito, un tema muy encantador. Me quedé calladito porque entré unos cuantos minutos atrasado. No, está bien, padre. Quise aprovechar el tiempo para escuchar esos temas tan interesantes sobre la apostasía. Sí, Muy bueno, interesante. hablando, padre, del anticristo y de la apostasía. Les digo que, para la gloria de Dios, sí, un tema muy, como les decía en un principio, los hermanos, son temas, todos son muy importantes, pero este tema realmente, lamentablemente, a muchos de nosotros, los católicos, cristianos verdaderos, nos atrapan con eso, nos ponen en duda, y así nos llevan y nos sacan de la verdad. Entonces, muy bien. ¿Alguien ahí, pues, que tenga alguna pregunta? Ya el padre ya nos habló. Apareció. Están callados la gente, están roncando. Ay, Dios mío, no va a ser, padre. Es Margarita. Están como durmiendo, no quieren preguntar. Sí, bueno. Hace frío, estamos buscando. Hace frío. Bendito sea Dios, pero por lo menos que están ahí. Bueno, me imagino que no hay preguntas porque quedamos claros en eso, ¿verdad? Ante todo que puedan... sí, dígame, hermana Juana. Bueno, buenas noches, bendiciones para todos. Amén, buenas noches. No es una pregunta, Ajá. es un aporte. Dígame. Que todo lo que usted habló se entendió perfectamente. Digo, lo entendí yo perfectamente. Entonces, Bien. la prédica de hoy estuvo excelente, estuvo buena, me gustó. Gracias, la gloria sea para Dios, mi hermanita. Muy bien. Seguimos esperando si alguien tiene alguna pregunta. Virgilia, Fabián. Buenas noches y bendiciones para todos. Amén, buenas noches. Bueno, para mí estuvo excelente este tema de hoy y una buena respuesta para cuando vengan los hermanos separados, que le digan a uno que vienen a traerle una palabra, decirle Ave María Purísima, porque yo sé que se van a ir de una vez, porque ellos no quieren saber de la Virgen de Altagracia. Mire que no, la verdad. Muy bien, gracias, hermanita. Sí, en eso sí tiene razón. La verdad que vamos a hablar en uno de los temas sobre la Virgen María y nos vamos a dar cuenta del odio tan grande que le tienen a la Madre Santísima. Dicen el Padre sí,
pero la madre no. ¿Cómo es eso, verdad? Bueno, Virgilia Fabián, Ajá, que veo gracias. que sí, como que volvió a levantar la mano, ¿o no? ¿Cómo dice? No, que me pareció que había vuelto a levantar la mano. No, está bien, Ah, muy estamos bien. todos claro en eso. Muy bien, ¿alguien más? ¿O damos por terminado el tema de esta noche? Si Dios lo permite, veremos el próximo tema, algo muy importante también, y vamos a hablar del bautismo de los niños. Tengan en cuenta eso, porque es algo también por lo cual nos atacan mucho, porque dicen que los niños no se pueden bautizar, porque no tienen pecado. Bueno, ya les adelanté un poquito. Muy bien. Padre, si por favor nos podría la bendición para poder terminar este tema de esta noche. Antes de la bendición, recordaré la cita de Mateo 24, versículo 4. Ajá. Tengan cuidado. Es como una alerta, Sí. Tengan cuidado. Exacto. Que sí. Correcto. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Sí. Con los falsos profetas que van a seguir atacando. Sí. Así es. Pues agradecer entonces a nuestro hermano Sergio. Dios les siga bendiciendo. Seguimos orando bastante por usted y por su familia, por su esposa, para que el Señor les siga sanando. Gracias, y Padre. así acompañarnos con esta formación de apologética. Amén. Amén. Gracias, Vamos poniendo más manto de María y la oración también del Padre Nuestro, como ya estamos casi terminando el año de la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe para siempre. Amén. Pasen buenas noches. Buenas noches, Padre. Amén. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Amén. Buenas noches. Amén.